¿Qué pasaría si tienes en tus manos una herramienta conocida como el sauce del deseo? Una herramienta que te permite pedir cualquiera, sea el deseo que sea, pero solo uno, y encima una vez que lo pides, este saliera completamente desastroso, completamente mal, en la dirección contraria a lo que tú querías, y acabará desencadenando en toda una obra de horror y de terror. Pues esto es lo que sucede precisamente con este último estreno que vamos a comentar en esta crítica, una de las películas que ha significado un fenómeno más importante, ¿no? Más expandido mundialmente durante los últimos meses a nivel de cine de terror, este estreno de la película Obsession de Curry Barker, una película que engloba dentro de un director que estamos en esta línea, ¿no? De directores bastante más jóvenes, más frescos, con ideas innovadoras, ¿no? Como hace poco tuvimos la Backrooms de Parsons, pero aquí viene Curry Barker, que ya tenía alguna otra película, pero viene con una obra, una película donde se ha ensalzado desde todas estas imágenes y lo disparatada que puede llegar a ser la obra, como principalmente lo que más se ha encumbrado, ¿no? Incluso entrando en debates de si es la mejor película de terror del año, lo que más ha encumbrado ha sido el papel de su actriz protagonista, ¿no? De Indy Navarrete, una actriz que parece ser que se ha comido la película por completo, y ahora os contaré desde la propia experiencia que he tenido en la crítica. Y aquí la pregunta sería, ¿realmente lo que es la calidad de la película, ¿no? La película como tal, la obra, está a la altura de lo que han sido las expectativas a raíz de todo este fenómeno que se ha generado? ¿Merece entrar en los debates realmente de la película de terror del año 2026? Pues Homofilnautas, respondo a estas preguntas en esta crítica, compartiéndoos lo que ha sido con vosotros mi experiencia del preestreno de una de las películas más sorprendentes que ha causado más furor en los últimos meses del año. Nos metemos de lleno en la obra Obsession. Antes de entrar a la sala de cine para ver Obsession, ya dejé por redes, ¿no? Que uno de los peligros que creo que tenía esta obra era que y estoy por descontado, estoy seguro de que ha sido el fenómeno de 2026 en cuanto a viralización, ¿no? Y en cuanto a expandir un montón de imágenes y casi que te destripaban la película antes de ir a verla, todos los hilos que iban creándose alrededor del estreno que tuvo en los Estados Unidos de esta Obsession, pues la prometía bastante, ¿no? Te acrecentaba todo lo que eran las expectativas, todo lo que pudiera ser, pues esa ilusión y esas ganas de ver una película muy novedosa, muy rompedora en este género de terror a nivel de cine, y esas expectativas a veces puede funcionar porque si luego la película pues cumple con ello, ¿no? Y se habla de todo, salen muchas opiniones de que es la mejor película de terror del año, ¿no? Por parte sobre todo de crítica especializada, incluso se habla de la calidad, de la técnica, del trasfondo, de las capas que tiene la película. Todo esto en el caso de que luego cuando llegas a la película y asistas a ella, te encuentres con eso y te lo confirme, puede ganar, ¿no? Puede impulsar la obra y puede ponerla en una posición, digamos, privilegiada dentro del género. Creo que en Obsession, y aquí pues igual voy a discrepar un poco con la gran masa de público, ¿no? Y la opinión generalizada que ha habido desde que se ha preestrenado esta obra en muchos sitios, creo que con Obsession, en este caso, las expectativas no le han acabado de jugar la mejor pasada. Y voy a intentar explicarme, ¿no? A lo largo del vídeo, pero está claro que lo que es la película, lo que es Obsession, pues tiene unas cualidades totalmente destacables desde el inicio de su metraje, ¿no? Empezamos pues que es una película trepidante, enormemente divertida, entretenida, o sea, no te vas a aburrir, porque siempre va a haber imágenes que te vayan sorprendiendo, ¿no? Pues imágenes como el One Wish Willow, ¿no? Cómo se utiliza pues esta especie de sauce del deseo a lo largo de la obra, o algunas imágenes, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la actuación y la interpretación de esta actriz, de Indy Navarrete, pues realmente es muy destacable, y entiendo que esté en los números para los Oscar. Creo que es sin duda lo mejor de la película. Creo que nos regala una de las actuaciones dentro del género de terror más icónica. La transformación que sube el personaje también está muy apoyada, ¿no? Y está muy ayudada a su transformación por el uso que hace de la iluminación el director Curry Barker en muchos momentos, ¿no? Cómo juega con luces tenues, cálidas amarillas en los interiores, en los exteriores, en el porche, en determinados lugares de la casa donde se encuentra esta casa que vamos a ir visitando en la obra, la casa del protagonista, del personaje de Beer, que va a ser, digamos, el que más vamos a acompañar, pero va a pasar un poco el efecto Marty Supreme. Va a costar bastante empatizar con este personaje por el tipo de actitud que tiene, y porque vamos a ir viendo el verdadero terror, como pasa en las películas de terror, y el verdadero horror y malestar que puede generar la obra viene principalmente más por esas imágenes grotescas y esa actuación increíble que tiene Indy Navarrete a lo largo de toda la obra, por las actuaciones, actitudes, comportamientos y evolución del personaje de Beer, del protagonista, este chaval, ¿no? La película va en un tono muy juvenil, ¿no? Tono muy adolescente, y me ha recordado sobre todo, me ha recordado muchas películas, ahí tiene muchas referencias, tiene
referencias claras, por ejemplo, al Exorcista, ¿no? Porque una de las cosas que más me ha gustado de la obra es, y que no sabía que iba a ir por aquí, y es una cosa que me ha sorprendido, cómo traduce, ¿no? Ese deseo que pide su protagonista de que esa valentía y esa cobardía que le falta para pedirle salir a esta chica, a esta amiga, que en la película, la actriz Indina Barrett tiene nombre de Nikki, ¿no? Y en esa cobardía, esa poca valentía que tiene el protagonista de Beer en la película, acaba acudiendo a la necesidad de este otro remedio fantástico sobrenatural que presenta Obsession, ¿no? La presencia de este One Wish Willow, este sauce del deseo, donde pide, aquí tampoco estoy destripando nada, esto era la premisa de la obra, donde pide que sea la persona que más quiere del mundo, ¿no? Dice textualmente del mundo, que la actriz Indina Barrett, ¿no? Como esta Nikki, que Nikki se enamore y que sea el protagonista, la persona a la que más quiere del mundo por encima del resto de personas. Algo bastante descabellado y que a lo mejor en su momento no piensa en las implicaciones y en las consecuencias que puede tener y que van a dar, como decía, una obra de terror fascinante, pero que va a desatar todo lo que está por venir en la película, ¿no? En esa clave, ¿no? En esa clave desde que pide el deseo a toda la transformación, todos los gestos que ya son icónicos de la actriz Indina Barrett y todo lo que va presentando la obra alrededor de ella, tiene un efecto, ese deseo que ha pedido acaba teniendo un efecto como una especie de posesión, ¿no? Como una especie de manifestación maligna por encima de la persona que sigue existiendo en el mismo cuerpo de la actriz de Nikki, de la actriz Indina Barrett en la obra. Con toda esa posesión, toda esa transformación que tiene, como cuando el demonio poseía a la niña en El Exorcista, esa transformación que va gestualizando el personaje de Indina Barrett es muy conseguida, es muy lograda. Me ha gustado, ha sido una de las ideas que ha barajado la obra en cómo manifestar ese cumplimiento del deseo, del One Wish Will o del sauce del deseo alrededor de una posesión, algo que no sabía que iba a ir por ahí y me ha gustado, me ha fascinado. El Exorcista no es la única película en la que me ha evocado todo lo que iba pasando en Obsession, sino por ejemplo el uso de la música, el uso del sonido, ¿no? El uso de las visitas de adolescentes a diferentes lugares, de entrar y salir de la casa, de que ese terror está oculto en algún lugar y está esperando ahí fuera y no lo estás viendo, pero mientras los personajes van actuando sabes que hay algo maligno que está acechando detrás. Eso, por ejemplo, me ha transportado también a la obra de It Follows, ¿no? Una obra que recomiendo muchísimo si no habéis visto. Esta obra donde también había una especie de maldición y la protagonista era perseguida por muchos lugares, la misma actriz que salía también en Longlegs. Pues realmente hay muchos elementos, hay muchas referencias a grandes películas de terror y lo consigue sin copiar y plagiar exactamente la fórmula de aquellas películas, ¿no? Sino que la misma Obsession lo adapta a su forma única, a su forma de relatar la historia. Todo el aspecto técnico del uso del sonido que me recuerda a It Follows, y luego todo el aspecto de la iluminación, de cómo la oscuridad y la iluminación y el juego con las luces ayuda a no solo dar esa empatizar más con esa transformación que va sufriendo el personaje de Indina Barrett y entrar en una película que es muy psicótica, que es muy estrambótica, que tiene imágenes que te sorprenden de completo, te impactan en muchos momentos, situaciones que no sabes por dónde te van a salir. Es una película bastante sorprendente y en eso, ¿no? Incluso la misma romper este sauce, ¿no? Y elementos que también me recuerdan a Weapons del año pasado, pues tiene cosas sorprendentes y cosas que son bastante interesantes dentro del género terror que aporta la película. De todas maneras, la película cuando más empieza a poner interesante es cuando se juega con todo ese aspecto psicológico que trae, ¿no? Que va absorbiendo y que va entrelazando las historias de los 4 personajes principales. No solo la misma Nikki y el mismo Beer, los 2 protagonistas, sino también los personajes de Ian y el personaje de Sarah, que son estos amigos que es también compañeros de trabajo que comparten gran parte del metraje. Es interesante porque muestra estas partes más oscuras, más sombrías del alma humana y del comportamiento humano desde ese deseo, ¿no? Pero ese deseo del personaje de Beer, del protagonista, llevado a la parte más, esa parte más oscura, esa parte más vil, esa parte donde empieza a explotar la película una vez que va viendo que algo no ha funcionado, que su deseo de acabar con Nikki no ha ido por donde él quería y las cosas no están funcionando. Digamos que hay como 2 cosas que puede satisfacer, ¿no? El aspecto emocional y mental, que está totalmente desbordado, ¿no? Porque ve que Nikki ya no es la misma, que puede que esté oculta, y eso es esa parte interesante que os decía de la posesión, puede que ella esté oculta en ese cuerpo de Indina Barrett durante parte del metraje, pero aunque esté ahí detrás, aunque esté oculta, el personaje que hay por encima, ¿no? Está Nikki, que ahora está completamente enamorada, que no puede desengancharse, no puede despegarse, le pide que duerma todo el rato con él y le persigue a todos lados al personaje de Beer. Ya no es el mismo personaje, ¿no? Estamos hablando de que es una versión más superficial, más cosificada, algo por ejemplo que me recordó mucho y la emparejo mucho a esta película, el efecto que ha tenido y las ideas que ha aportado a la película de Companion del año pasado, ¿no? Del acompañante.
porque no se despega tanto de esto, ¿no? En tanto para lo bueno como para lo malo. Para lo bueno, porque creo que son ideas potentes para dentro del género del cine de terror. Creo que están muy bien llevadas. Creo que a nivel técnico, el uso de la cámara, la iluminación, ya os digo, luces y sombras, sobre todo jugar con los alrededores de la casa, muy a lo It Follows, y la paleta de colores que se ha escogido para la película, y por encima de todo esto, la interpretación magistral que tiene Nina Barrett, la transformación que sufre, esa transformación a la niña del exorcista desde el momento que se le pide el deseo al principio de la película, pues es espectacular, ¿no? Es brillante, es de lo mejor de la obra sin duda. Pero por detrás de todo esto hay otra capa, ¿no? Hay otra capa más profunda, más de análisis, que es la que yo creo que a mí me podía interesar más de la película. Es ese momento donde vemos en esa dualidad que os decía, esa parte más superficial de Nikki, esa Nikki que sobrevive por debajo y es la Nikki original. En la película, el personaje de Vir, una vez que tiene como satisfechas todas sus necesidades básicas, no más instintivas, más animales, toda esa parte más física, superficial, donde realmente lo que a él le puede, lo que dirige lo que son sus acciones, decisiones y toma decisiones a lo largo de toda la película, es esa cobardía, ¿no? Una cobardía que vemos que sus mismos amigos presentan, ¿no? Desde la primera escena en la que están hablando como en una cafetería entre ellos y se empiezan a reír un poco de él, cuando él ensaya como lo que le quiere decir, quiere atreverse a pedirle de salir al personaje de Nikki, al personaje de Nina Barrett, y no lo consigue, ¿no? Es como que le está costando y se ríen de él mismo. Es esa cobardía, toda esa parte, todas esas inseguridades, ¿no? Humanas también, esas emociones de inseguridad humana que lo van dominando y lo llevan al lado malo del ser humano, ¿no? No al lado bueno, sino a ese lado de la mala toma de decisiones. Una mala toma de decisiones que empieza por pedir ese deseo, transformar a Nikki en algo totalmente monstruoso y demoníaco, pero no solo eso, que luego tiene su giro, ¿no? Y toda esa parte demoníaca se le gira en contra y se convierte en comedia, ¿no? Un poco como pasaba con Weapon, se la acaba convirtiendo en comedia alrededor de lo que le va sucediendo y del mártir en el que se va convirtiendo el personaje de Vir poco a poco en la película. Pero además la relación entre Vir y Nikki, el personaje de Nina Barrett en la película, va evolucionando, ¿no? Y él va comprando esta versión superficial, esta versión cambiada, transformada, demoníaca del personaje de Nikki, simplemente porque satisface esa parte más primitiva, esa parte más primaria, esa parte que está más dominada por sus propias inseguridades, cobardía y desprecio. Es un personaje que ya os decía al principio, es muy difícil empatizar con él y eso también hace que me cueste entrar un poco más en la obra, ¿no? Pero también está conseguido porque es un poco el objetivo y lo que busca la película. Pero de todas maneras, creo que ahí estaba como, ahí se podían ir enlazando y se podían ir transformando las diferentes capas de la película más interesantes, porque es en esa evolución que él va teniendo y cómo va actuando como si no pasara nada, como si fuera normal, como si no estuviera totalmente trastornada, ¿no? Psicótica y completamente terrorífica en su presencia en todo momento. Una historia que se va desarrollando también de celos, ¿no? Y cómo juega el papel los celos en toda esa obsesión que va tomando Nikki por Vir en la película, una relación que va como empezando, como que va fluyendo, que van pasando cosas que aumentan los celos alrededor de una de estas amigas del trabajo, de compañeras de trabajo del personaje Vir, que es el personaje de Sarah. Realmente creo que la película de Obsession tenía una oportunidad muy buena para tratar, seguramente para mí, uno de los que son los temas más interesantes en el cine de terror. No es mi género favorito, pero bueno, ahora hay que reconocer que es el que está más en forma. Y una de las cosas más interesantes en este género que más me llama mi atención siempre es el estudio, la caracterización, la comprensión, todo lo que está relacionado con la existencia del mal, ¿no? Creo que esa puerta de entrada que tenía la película era el personaje de Vir y su relación con el personaje de Nikki desde que pide el deseo, ¿no? Todo lo que va sucediendo, como sufriendo, ¿no? Como pidiendo que la mate, como totalmente queriendo escapar de esa situación, como estando a la fuerza presionada y mentalmente, ¿no? Esa manipulación que va teniendo él y esa actuación que, ya digo, creo que esa parte más demoníaca, casi que parece que la presente más el personaje de Vir que el personaje de Nikki, aunque visualmente y a nivel narrativo y a nivel de la historia la que está poseída es ella, él, sin estar poseído de la misma manera, es como si también albergara el demonio dentro, ¿no? Por esas decisiones desde la inseguridad, desde el temor y desde el sufrimiento que tiene de no conseguir lo que quiere, de ese comportamiento egoico más de niño pequeño, más de pues no me salen las cosas como quiero, las pido a la fuerza. Las buenas películas de terror al final son aquellas que no solo lo presentan de la manera más sutil y de la manera más escalofriante posible también, sino que se manifiesta en la misma humanidad, ¿no? Una misma humanidad trastornada por el mal, ¿no? Que en este caso está representada en la película por nuestro protagonista, por este chico. De todas maneras, en esa clave de adolescente, en esa clave de escenas icónicas, tiene muchos momentazos la película, tiene momentos que os vais a reír, tiene momentos que te ponen los vellos de punta. Es una gran película de terror en ese sentido, pero creo que le acaba pasando un poco lo que le pasaba al acompañante el año pasado, ¿no? Creo que en esos momentos
momentos, sobre todo en los momentos de la casa, donde empieza a ver las conversaciones, creo que lo que son los diálogos se adapta un poco a ese tono adolescente, a ese tono pues más para entretener, ¿no? Ese tono más adaptado a esta sociedad que hay ahora, y todo pues tiene que ser rápido, todo tiene que ser impactante de primeras y sin entrar a profundizar, a analizar por completo, a dejar al espectador un espacio para que pueda reflexionar por él y pensar en ello. No son diálogos cortos, en algunos casos incluso me han parecido que podrían haber mejorado un poco más, ¿no? Que los diálogos o se podrían haber extendido un poco más, hubieran podido ser un poco más complejos. Es verdad que hay alguna parte interesante, como por ejemplo una reunión de amigos donde están los 4 personajes principales y ella hace como una especie de discurso que deja en evidencia esa mala persona, ¿no? Ese demonio en el que se está convirtiendo el protagonista, mientras la tiene ahí manipulada en ese deseo cumplido de la manera más estrambótica posible, pero de la que se acaba aprovechando y beneficiando. Tiene un discurso alrededor del mismo sauce del deseo y él como con sus gestos, también con su cara, reflejando pues esa no sentirse casi arrepentido, ¿no? A excepción de esos instantes finales donde empieza a darse un poco cuando ya no le queda más remedio y todo se vuelve pues con ese tono más sangriento slasher del final de la película. Es cuando empieza a darse cuenta de la magnitud de lo que está sucediendo. Hasta ese momento pues realmente no se arrepiente de sus actos, ¿no? Es como que lo perpetúas, como que lo continúas, como si esa parte más mala suya dominara y perpetuara lo imposible, lo descabellado, lo estrambótico. Para, a través de la conexión de estos dos personajes y de esa posesión que acaba teniendo Nikki, quería saber un poco más, ¿no? De esa naturaleza del mal. Creo que algunos diálogos, ya os digo, la parte de guión, algunos diálogos pues favorecen, ¿no? Y se ajustan más al entretenimiento rápido, al tipo de película de cine de terror que esperan los fans más dentro del género de terror, y en eso se ajusta bien, pero me ha faltado con un poco más de profundidad y un poco más de complejidad y un poco más de espacio para que yo saliera pues con más pozo de la película y más impactado. La película no está mal, la película, ya os digo, es entretenida, sin entrando en más líneas generales, y tiene una de las actuaciones más memorables de una actriz que seguramente estará ahí en los Oscars peleando, si lo estuvo la actriz de Weapons de reparto, Amy Madigan creo que se llamaba, pero Indy Navarrete creo que de momento junto a Emily Blunt, que también estuvo sensacional en Disclosure Day, ha dado una actuación que acarrea todo lo que es la película, el peso de la película y ese peso de la importancia, la relevancia que coge todo el concepto de la posesión y cómo la posesión viene a manifestar a ojos de Beer esa inseguridad, ese miedo, esa cobardía que tiene como ser humano, que lo lleva a lo peor, ¿no? Es como si la película te mostrara que si actuamos del amor nos lleva hacia un lado, ¿no? El amor que hubiera sido o hablarlo en algún momento o aceptar que aún no está preparado, aún no tiene esa habilidad, ¿no? O esa seguridad en sí mismo y tiene que construirse un poco más el autoestima, esa baja autoestima que también se refleja en su figura, ¿no? El amor hubiera sido esperar a eso, esperar a mejorar como persona, esperar simplemente, o India a lo mejor no está interesada en él y simplemente tiene que dejarla marchar, y hay otra persona como la misma Sara aparece más adelante en la película que realmente para él. Eso hubiera sido la decisión que hubiera llevado al amor, ¿no? ¿Qué toma de decisiones le ha llevado por el miedo, ¿no? Por esa cobardía que acaba la película, y es el pero que tengo con esta obra, con Obsession, lo siento, pero creo que acaba priorizando más, y entiendo que haya sido un fenómeno por estas actuaciones y por estas imágenes y por estas ideas tan interesantes que trae la obra, pero creo que acaba siendo más una segunda parte como de la película del acompañante, una segunda parte de una obra que critica todas estas cosas, que lo hacen clave de terror y que se convierte en una experiencia mientras estás en el cine, mientras estás viendo la película, muy divertida, muy trepidante, muy entretenida, pero que cuando tenía esos momentos en la obra, esos momentos muy escalofriantes con el juego de la oscuridad en la casa, en las esquinas, en los rincones, toda esa parte de la existencia del mal en el mundo, ese desarrollo que podría haber tenido, he tenido la sensación que se me ha quedado un poco corto, que no ha llegado la película a dármelo, y no ha llegado, y también ese juego de las expectativas que os comentaba al principio de la crítica, tanta crítica buena, tanta expectativa, pues luego no me acabo dejando un pozo tan profundo como a lo mejor hubiera deseado desde un principio de la película. Pues nada, Filnautas, hasta aquí la crítica de hoy, espero como siempre que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dejar un like, compartir, suscribiros al canal, dejadme vuestra opinión, vuestros comentarios, os ha gustado más, os ha gustado menos, estaba a la altura de las expectativas que teníais si habéis visto la película, déjamelo todo y como siempre estaré encantado de leer y de responder. Ya sabéis, acá hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego.